Llegamos al tercer y último mensaje de la serie de consolación. Hoy, al abrir la palabra de Dios y dejar que ella nos hable a través de su Espíritu, en la voluntad del Señor me voy a centrar en retaros y retarme a mí mismo a que nos atrevamos a practicar el ministerio de la consolación. Hemos visto en anteriores mensajes la cosmovisión de Dios que tiene del sufrimiento. Hemos visto el porqué del sufrimiento. Hemos visto que el sufrimiento no se genera en Dios, sino en el pecado. Hemos visto que Dios no es el culpable del sufrimiento, sino todo lo contrario, que Él ha generado en la persona del Señor Jesús la solución para el pecado y el sufrimiento. Hemos visto lo que sí es Dios. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. A su vez hemos visto el para qué del sufrimiento. Dice nuestro texto en el versículo 4 que Dios permita en nuestras vidas sufrimiento para que en medio de nuestra tribulación y de la tribulación de nuestros hermanos podamos consolar a aquellos que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios. Y hemos visto que Pablo habla del sufrimiento y del consuelo no desde la intelectualidad, sino de la experiencia. Hoy profundizaremos un poco más en el ejemplo de Pablo, porque es su ejemplo el que nos insta, el que nos estimula a imitarle. Porque de la misma manera que con su experiencia vital es capaz de consolar a otros, nosotros tenemos que atrevernos a practicar el ministerio de la consolación y consolar a otros. Para ver y considerar el ejemplo de Pablo, hoy vamos a leer nuestro pasaje de nuevo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, y en vez de pararnos en el versículo 7, vamos a continuar con el 8 hasta el 11, porque es precisamente en esos versículos que hoy añadimos a nuestra consideración, que como ya llevo diciendo varios días, Pablo, con ese toque pastoral y personal, abre su corazón y nos comparte una experiencia muy dura que vivió y en la que fue liberado por Dios, edificado por Dios y consolado por Dios. Y por lo cual ahora él se atreve a consolar a otros, a ser canal de bendición a otros, para que otros podamos serlo con los que nos rodean. Leamos pues 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, en quien tenemos esperanza, y esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. He titulado este mensaje, como sabéis, llamado a participar y a practicar el ministerio de la consolación. Y para realizar este llamado me vais a permitir que utilice el estilo argumentativo que el mismo Pablo utiliza en la carta a los romanos para lanzarles el reto a la Iglesia de Roma que practiquen el ministerio de proclamar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios. Me vais a permitir que parafrasee a Pablo, que copie por un momento su estilo de argumentación, cuando allí en el capítulo 10 capítulo 10 y versículo 14, Pablo dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Permitidme a mí hacer algo parecido con el tema de la consolación y deciros: ¿cómo podrás consolar si no has sido consolado? ¿Cómo podrás ser de consolación si antes no has sufrido? ¿Cómo podrás consolar si tus heridas no han sido sanadas? ¿Cómo consolarás si tus heridas no han sido cicatrizadas? Cuán hermosas son las vidas de aquellos que se atreven a consolar con el mismo consuelo con que han sido consolados por Dios. ¿Cómo podrás consolar si no has sido consolado? Esta fue mi primera pregunta argumentativa, de la cual extraigo la primera verdad que quiero compartir con todos vosotros. Y esa primera verdad es que para consolar hemos de haber sido consolados previamente. Hemos de haber experimentado previamente el consuelo de Dios. Dios dice en nuestro texto que el para qué es para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Hasta ahora nos hemos estado fijando en el para de este versículo. Ahora nos queremos enfocar en la parte final del versículo, en la que se nos muestra que para que nosotros podamos consolar de manera efectiva, previamente hemos tenido que haber sido consolados por Dios. ¿Cómo podrás consolar si no has sido consolado? Pablo dice en el versículo 8 que no quiere que ignoremos algo muy importante. ¿Qué es eso que él quiere que no ignoremos? Pues cómo él fue consolado por Dios en medio de una gran aflicción que le ocurrió en Asia. Pablo puede consolar porque antes fue consolado por Dios. Iremos a ello en un momento. Pero mi segunda pregunta argumentativa era: ¿cómo habrás podido ser consolado si antes no has sufrido? Lo cual me lleva a la segunda verdad que quiero compartir. Y es que para consolar hemos previamente de haber sufrido. Y algunos pensarán: hombre, por fin un principio, una verdad que cumplo holgadamente, que cumplo a la perfección.
Porque ¿quién hay aquí que no haya sufrido? Que levante la mano. Ya veo que no hay manos levantadas. Todos, en una medida u otra, hemos sufrido, o incluso estamos sufriendo en este preciso instante. Lo que ocurre es que esta verdad no está aislada y se tiene que combinar previamente con la primera, con lo que para poder consolar hemos previamente sido consolados por Dios. Es del todo evidente que antes de poder experimentar el consuelo de Dios, hemos de atravesar situaciones problemáticas, angustiosas, sufrimiento. Pablo, a partir del versículo 8, nos cuenta esa experiencia dolorosa y angustiosa por la cual él pasó. Este hombre, al que yo he descrito en anteriores predicaciones como un hombre forjado en la aflicción, un hombre que sabía qué es eso de sufrir, ahora nos cuenta que llegó un momento en el que se sintió abrumado sobremanera. Este término en el original griego es muy enfático. Describe una persona profundamente angustiada, profundamente agobiada, totalmente exhausta. Así estaba Pablo. Estoy convencido de que Pablo no era un hombre de los que se amedrentan por cualquier cosa. No creo que fuera Pablo uno de aquellos que le da miedo cualquier situación. Pablo, este hombre valiente, curtido en más de una batalla, llega a un momento que dice que ha llegado más allá de sus fuerzas. Tanto que dice que había perdido la esperanza de salir con vida. No sabemos a ciencia cierta cuál es esta experiencia a la que él se refiere y nos está contando. Y no vamos a perder el tiempo en especular entre las muchas situaciones que Pablo pasó y vemos en el libro de Hechos o en sus cartas. Lo que queda claro, lo que es muy, pero muy evidente, es que para Pablo decía, hasta aquí hemos llegado, de esta no salimos. Sobre nosotros, dice el texto, tenemos una clara sentencia de muerte. Pablo llega a ese momento de total debilidad, a ese momento en que ya no tiene más fuerzas, a ese momento en que ha perdido toda esperanza. Y yo te pregunto, ¿te has sentido alguna vez así? Seguramente que sí. Incluso puede ser que ahora estés atravesando alguna situación compleja. Y es precisamente en ese momento de total debilidad que Pablo experimenta una vez más que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios permitió que Pablo llegara a ese extremo, a esa situación totalmente desesperada, para en ese momento librarle, milagrosamente. Y fue en ese preciso momento que Pablo experimentó una liberación que él no esperaba, que según él, dice, aprendió a no confiar en sí mismo y aprendió a depositar toda esperanza en Dios. De hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y dice, y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos ha de librar. ¿Por qué? ¿Y para qué sufrimos?
Pues aquí tenemos la respuesta que aprendió Pablo de parte de Dios y que ahora nos transmite a todos nosotros, para que dejemos de confiar en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestras experiencias, en nuestra formación, y que de una vez por todas aprendamos a confiar y descansar solo y exclusivamente en Dios. Todos, estoy convencido de que todos los que estamos aquí, conocemos la verdad de que hemos de confiar en Dios. Pero una cosa es conocerla y otra es vivirla y experimentarla. Y queridos, el pecado que mora en nosotros hace que por naturaleza seamos orgullosos, que tengamos actitudes prepotentes del yo solo, yo puedo, yo y yo. Dios nos lleva en ocasiones a situaciones tan extremas, situaciones en las que nos encontramos tan superados, para que aprendamos que cuando a nosotros se nos agotan todos los recursos, se nos agotan todas las fuerzas, es precisamente en ese momento cuando Él empieza a gastar, a consumir sus poderosos recursos y fortalezas en cada una de nuestras vidas. Lo cierto es que somos como somos y que solo a través de experiencias duras, de sufrimiento, es que no acabamos de llevar esa verdad que está en nuestra mente hasta nuestro corazón, a integrarla y vivirla en total plenitud. Mi tercera y cuarta pregunta argumentativa decía así: ¿cómo podrás consolar si tus heridas no han sido sanadas? ¿Cómo consolarás si tus heridas no han cicatrizado? Detrás de estas preguntas extraigo la tercera verdad que quiero compartir con vosotros. Para consolar eficazmente hemos tenido que ser sanados. Para poder consolar de una manera efectiva hemos de poder mostrar a los demás nuestras propias cicatrices. Si recordáis el domingo pasado, cuando me disponía a concluir mi predicación, os decía que hasta que no hayamos experimentado cómo Dios, mediante su consuelo, sana nuestras heridas y además las cicatriza, no podremos aportar una consolación eficaz a aquel que sufre a nuestro alrededor. Os decía que Pablo podía enseñar las cicatrices en su cuerpo de lo que implicaba sufrir por la Iglesia, sufrir por el Evangelio, sufrir por el nombre del Señor Jesús. Os decía que el mismo Señor Jesús pudo enseñar a Tomás y al resto de sus discípulos las cicatrices del sufrimiento en la cruz. Os decía que solo desde la cicatrización, esto es, solo después de haber experimentado en nuestra carne el consuelo de Dios y la sanidad de Dios, es que nosotros podemos consolar con el consuelo que hemos sido consolados por Dios. Esto es lo que está haciendo Pablo en los versículos del 8 al 11. Él está mostrando sus heridas. Él está abriendo su corazón y nos dice: mirad, yo, el gran apóstol, el fundador de tantas iglesias, el apóstol de los gentiles, el paladín y defensor de la fe, llegó un momento que perdí toda esperanza. Llegó un momento en que se me agotaron todas mis fuerzas y me sentí desfallecer.
Me sentí abrumado en sobremanera. Yo, el gran apóstol, me sentí así. Por tanto, dice Pablo, sé cómo te sientes. Sé lo que se siente. Y desde mi experiencia con Dios, te puedo decir que fue precisamente en ese momento en que mi debilidad era palparia, totalmente evidente, que Dios obró con poder. Me liberó de esa sentencia de muerte para que aprendiera de una vez que no debía confiar en mis propias fuerzas, ni en mí mismo, que solo debía confiar en Dios y depositar mi esperanza en aquel que resucita a los muertos, el Señor Jesús. Fue en ese preciso momento en el que había perdido esa esperanza de seguir en vida, que Dios le libró del gran peligro de muerte. Y aprendió no solo a confiar, sino a depositar esperanza en Dios. Dice que aquel en el que hemos puesto nuestra esperanza, Él aún nos ha de liberar, cooperando también vosotros con la oración para ello. Queridos, solo desde la cicatrización, solo después de haber experimentado en nuestra propia carne el sufrimiento, el consuelo y la sanidad de Dios, es que podemos consolar a otros. Queridos, para poder consolar al que tenemos al lado, hemos de mostrarnos vulnerables. Si vamos de héroes en la fe, no llegaremos a la persona que está sufriendo a nuestro lado. Creo que la alejaremos más todavía de nosotros y espero que no de Dios. Hemos de acercarnos mostrando nuestra debilidad, mostrando nuestras heridas, enseñando nuestras cicatrices, explicando nuestra propia experiencia de dolor, de sufrimiento, y desde allí explicar cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos liberó, cómo Dios nos consoló. Si lo hacemos mostrándonos como héroes en la fe, como personas que conocemos perfectamente todas y cada una de las verdades y todas y cada una de las promesas de Dios, y además somos capaces de recitarlas como si recitáramos la tabla del 8, nada vamos a conseguir. O sí, que la persona aún se aleje más de nosotros y no nos quiera oír. Esa persona no necesita ver en ti y en mí un héroe de la fe. Él necesita ver a alguien débil como él, alguien que desde la debilidad ha experimentado la fortaleza de Dios, el poder de Dios, el consuelo de Dios. Para héroe ya tiene al Señor Jesús. No hay mejor héroe que Él. No queramos quitarle el papel de protagonista al Señor Jesús. Recordad que en el mensaje de la semana pasada hablábamos de la suficiencia de Dios, que Dios es todo suficiente. Y al consolar, nosotros no podemos ser los héroes. El héroe siempre tiene que ser Jesús. Nosotros en nuestra consolación siempre debemos apuntar a Jesús y hacerle entender a través de nuestra propia experiencia cómo hemos aprendido y experimentado que en Jesús no hay debilidad que sus fuerzas no puedan sustentar, que no hay necesidad que su provisión no pueda suplir, que no hay dolor, sea el que sea, físico, emocional, espiritual, no hay dolor que su sanidad no pueda aliviar, que no hay vacío existencial que una persona pueda sentir que Dios no sea capaz de llenar.
que no hay tristeza que el gozo de Dios no pueda revertir. No hay nada, queridos, nada, absolutamente nada, que el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación no pueda solucionar. Nada. ¿Amén? Amén. Terminaba esas preguntas de argumentación con las que yo quería emular a Pablo en esa argumentación de Romanos 10, concluyendo: cuán hermosas son las vidas de aquellos que se atreven a consolar con el consuelo que han sido consolados por Dios. Y esto me lleva al reto final, al llamado final, al título de mi última predicación sobre esta serie de consolación: llamados a practicar el ministerio de la consolación. Y permitirme que en este momento me añada un verbo más al título y diga: llamado a atreverse a practicar el ministerio de la consolación. En esta mañana quiero animarte, quiero animarme, quiero retaros a que nos atrevamos a practicar el ministerio de la consolación. Igual piensas, es que eso no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad del pastor. Sí, pero no. Nuestro pasaje desmiente totalmente que sea solo responsabilidad del pastor, lo es de todos y cada uno de nosotros, de todos aquellos que hemos sido consolados por Dios. Pero no solo este pasaje desmiente esta premisa, es que la palabra está llena de ello, ¿no? Fijaos, por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo 4, o 1 Tesalonicenses mejor, 4, 18, cuando dice: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y estas palabras de Pablo se encuentran en el contexto de cuando Pablo estaba trayendo consuelo a los hermanos de Tesalónica que habían perdido a seres queridos, muchos de ellos a causa de la persecución, y les decía: queridos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios traerá en él a todos los que durmieron con Jesús. Y termina su argumentación diciendo: por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. El ministerio de la consolación no es un trabajo exclusivo del pastor. Es algo que él indudablemente tiene que hacer, y lo tiene que hacer no desde la posición de héroe, porque de héroe solo hay uno y ese es Jesús, sino desde la debilidad, mostrando sus propias heridas, sus propias cicatrices, no consolando desde su experiencia formativa de estudios de seminario, sino desde la experiencia de caminar con Dios. Pero no solo el pastor está llamado a practicar el ministerio de la consolación, tú también. Y mi reto es: atrévete a practicar también el ministerio de la consolación, desde tu propia experiencia de debilidad, porque solo asumiendo la paradoja de que cuando eres débil, entonces eres fuerte y capaz de consolar a otros, es que podrás atreverte a dar el paso y dejar de mirar hacia adentro, hacia tu dolor, para mirar hacia afuera, al dolor del otro, para dejar de sufrir de una forma egoísta, para sufrir de una forma solidaria. ¿Te acuerdas que el domingo pasado os proponía hacer un trabajo de imaginación? Pues este domingo quisiera pedirte que de la imaginación te atrevieras a pasar a la acción.
¿Te imaginas lo que podría pasar si todos viniéramos a la iglesia con esa decisión tomada de la que hablaba la semana pasada? Con esa determinación adoptada de venir a consolar a otros con el consuelo que nosotros hemos sido consolados con Dios. Venir a dar y no tan solo a recibir. ¿Te imaginas lo que pasaría? ¿Te imaginas lo sanadora que sería la iglesia? Lo tremendamente terapéutica que podría ser la iglesia. Lo consoladora que podría ser la iglesia. ¿Te lo imaginas? No te lo imagines. Atrévete a ser un agente de consolación. Atrévete a ser un instrumento de bendición y de consolación a otros. Queridos, yo no sé si esta iglesia está llamada a ser una gran iglesia, con muchos miembros, con muchos niños, con muchos jóvenes, con muchas actividades, con muchos ministerios activos y atractivos. No lo sé. Ojalá sí. No lo sé. Lo que sí estoy totalmente convencido es que el Señor está llamando a su iglesia en Villa de Alicante a ser una iglesia acogedora, una iglesia sanadora, una iglesia familiar, una iglesia consoladora. Y eso solo será posible si tú y yo nos atrevemos a participar y a practicar el ministerio de la consolación. Permitirme, ahora que estoy llegando a la conclusión de esta serie de predicaciones, dar una palabra final sobre la cosmovisión de Dios sobre el sufrimiento y sobre el por qué y para qué del sufrimiento. En cuanto a la cosmovisión del sufrimiento, recuerda sobre todas las cosas que el sufrimiento jamás se origina en Dios. Es en el pecado, en nuestro propio pecado, en el pecado de este mundo. Nunca en Dios. Dios no es el culpable del sufrimiento. Él le ha puesto solución. Porque Él es el Padre de todas misericordias, el Dios de toda consolación. En cuanto al por qué y el para qué, Pablo nos da hasta 3 razones en este pasaje. Para que podamos consolar a otros como hemos sido consolados por Dios. Para que de una vez por todas aprendamos a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Y finalmente, para que aprendamos a depositar todos nuestros anhelos, todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas en Dios, con la plena seguridad de que finalmente Él nos librará. Si no ahora, en la eternidad. Mi palabra final se puede resumir en 2 conceptos. No te sorprendas y gózate. Quédate con ello. No te sorprendas y gózate. Integrar estos 2 conceptos en nuestras vidas, como decía la semana pasada, nos va a enseñar a sufrir bien. Porque de sufrir todos sufrimos. Pasa que a veces sufrimos mal. Sufrimos más de lo necesario. En cuanto a no sorprenderte, el Señor Jesús fue muy claro. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro lo aprendió claramente y de una manera muy contundente nos habla de esta realidad del sufrimiento en el capítulo 4 de su primera epístola, cuando nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si de una cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis en gran alegría. En cuanto al segundo concepto, el de gozaros, acabáis de leer Primera de Pedro. La palabra de Dios es que está llena
a referencias, a adoptar esta actitud de gozo ante el sufrimiento. Por tanto, tampoco deberíamos sorprendernos que se nos llame a estar gozosos en medio del sufrimiento, como lo ha hecho Pedro hace un momento, o como lo hace Santiago de una forma muy contundente en el capítulo 1 y versículo 3, cuando nos dice: tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo lo que produce la prueba. Queridos, consolémonos los unos a los otros con estas verdades. Consolémonos con la verdad que aún este leve y momentáneo tiempo de sufrimiento llegará a la gloria eterna con el Señor. El gozo siempre tiene los ojos no puestos en el presente, sino en el futuro. En ese futuro esplendoroso que ha de llegar. Queridos, recordad que lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Recuerda que no existe una manera correcta de sufrir que no esté sazonada con el gozo del Señor. No olvides nunca esta verdad y consolémonos los unos con los otros con esta verdad. Estamos en tiempo vacacional. Es un tiempo donde el cuerpo nos pide parar, donde nos pide descansar. Y es lo que debemos hacer. Necesitamos parar, necesitamos descansar. Pero no descansemos por descansar. Descansemos con propósito. Descansemos para recuperar las fuerzas necesarias para iniciar un curso nuevo con ilusión, con un deseo renovado de servir, con un deseo renovado de poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios, con un deseo renovado de venir a la iglesia a dar y no tan solo a recibir, a venir a ser de bendición, a consolar a otros con el consuelo que hemos sido consolados con Dios. Este verano no hagamos vacaciones de Dios, hagamos vacaciones con Dios. Este verano aprovechemos para renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro compromiso de servicio a Dios. En este verano, en tu maleta, yo esta tarde tengo que hacer la maleta para el viaje, además de la Biblia, te animo a que pongas un buen libro para leer. Y me atrevería que también pusieras el móvil, porque sé que el móvil no te lo vas a dejar. Entonces, pon el móvil y ¿por qué no escuchar de nuevo la serie de predicaciones, esta, o otras predicaciones, para que el Señor te siga ministrando en vacaciones? Este verano no hagamos vacaciones de Dios, hagámoslas con Dios. Que Dios bendiga ricamente este verano. Que Dios bendiga ricamente su palabra. Amén. Amén. Oremos. Señor, abrir tu palabra es todo un reto, porque, Señor, cuando la abrimos, tu Espíritu habla, y tu Espíritu habla de forma clara a aquel que tiene un oído atento para oír. Espero, Señor, en tu voluntad que hayas hablado a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Tú conoces las situaciones vivenciales de cada uno de mis hermanos, porque situaciones de angustia, de tribulación, de dolor han atravesado o están atravesando. Y, Señor, solo tú puedes sanar y solo tú puedes traer cicatrización a cada una de nuestras experiencias de dolor.
Ayúdanos, Señor, a como Pedro, a ser conscientes de que solo experimentando nuestra debilidad y reconociéndola es que vamos a poder experimentar tu fortaleza, y tú nos vas a librar de cualquier angustia y tribulación. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado acerca del cómo, del por qué y del para qué. Y ahora, Señor, te ruego que por tu Espíritu permitas que estas verdades no solo queden registradas en nuestra mente, sino que sean aplicadas a nuestras vidas. Y que, Señor, nos atrevamos a dar el paso de consolar a otros, a no conformarnos solo con ser consolados por ti, que es una gozada, sino a ser canal de bendición para otros, a traer consuelo, a traer esperanza a los que están a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a ser una iglesia consoladora, una iglesia sanadora, una iglesia fraternal, para tu honra y para tu gloria. Y ahora, Señor, te ruego que también aquellos que vamos a salir de vacaciones nos des un tiempo de descanso, de renovación en ti, un tiempo de renuevo, y que cuides, Señor, a tu iglesia, que cuides sus entradas, sus salidas, y que pronto, al inicio del curso, nos podamos reencontrar y con un deseo intenso de ponernos a trabajar para la extensión de tu reino, para tu gloria. Señor, cuídanos, y ahora te ruego que tú nos despidas en tu paz y en tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.